seguimos a full con las novedades, obviamente, de ANSES y con todo lo que se viene, porque marzo es un mes cargadito de novedades, es como si arrancara oficialmente el año, ¿no? Y justamente algo que venimos anticipando, incluso desde todo el año pasado, es justamente que la moratoria se termina ahora en marzo. Para eso lo vamos a recibir a Flor Marcarián, que ya la tenemos conectada con nosotros. Hola, Flor, ¿cómo estás? Bienvenida. Emilia, un placer como siempre. Muy buenas tardes. Gracias por sumarte con nosotros. Bueno, bienvenida de nuevo. Y bueno, hablemos de la moratoria, ¿no? Recién justamente me preguntaban ahí en un comentario si había buenas noticias. Lamentablemente tenemos que decir que estas no son buenas noticias. La realidad es que es así, ese es el número del que se está hablando. 243.000 personas van a perderse la oportunidad de jubilarse, ¿no? Sí, 243.000 personas. Así es. Podemos contarle un poco a la gente de qué se trata para repasar, ¿no? Al que no está al tanto del tema de la moratoria previsional. ¿Por qué se termina aparte en marzo? Claro que sí. Hay que recordar que esta ley surgió hace 2 años, ¿sí? Bien. Con la posibilidad de extenderla por 2 años más. Ujú. Pero desde que asumió este nuevo gobierno, se dio a entender que no se iba a continuar con las moratorias, que si bien iban a acompañar a los jubilados con la inflación Sí. y tratar de que estuvieran mejor y mantener el bono, no iba a ser parte de esta política seguir con las moratorias. O sea que, Y lo bueno, de vienen entrada, de cumpliendo. entrada dijeron no la vamos a extender y bueno, es un poco lo que ya hemos hablado otras veces con vos, ¿no? Esto de que ya está, había una fecha de vencimiento y lo teníamos que tener claro, ¿no? Por supuesto, hay que recordar que hace un tiempo con la ley bases se había querido eliminar esta ley de moratoria antes del Cierto. vencimiento, que finalmente no prosperó. Era evidente que no la iban a renovar. Entonces, 23 de marzo se termina la moratoria. ¿Qué es lo que queda, no? ¿Qué es lo que queda vigente? Porque además de las malas noticias, hay que ver cómo solucionarlo. Ujú. En primer lugar, queda una moratoria vigente que es la ley 24.476. El problema que hay es que permite regularizar aportes hasta septiembre de 1993. Entonces, los nuevos jubilados, los que van teniendo 60 o 65 años de edad, son pocos los años que le quedan para comprar. Quizás necesitan comprar 15 años de aportes y apenas pueden comprar 7. Bien. ¿Sí? O sea, esta moratoria te Entonces, permite hasta 10, ¿no? esta moratoria permitía comprar todos los 30 años de Ah, aportes, ok. enteritos, Bien. la 27705. Pero en el No caso de va, la 24.000, que ya se me fue el con número la exacto. 24 se podía comprar, lo que pasa es que son pocos los años que uno puede aprovechar, porque generalmente en esos años estaba trabajando, ¿no? Hay que recordar que uno puede comprar aquellos periodos en los que no aportó, que no tenía aportes en relación de dependencia, ni como monotributista, ni como autónomo. Bien. Si alguien le hace comprar esos periodos, por favor sepan que no, porque son simultáneos y no suman, ¿sí? Ah, bien, esa es una aclaración que me parece importantísima que lo tengan porque incluso nos están preguntando mucho por otras alternativas para poder jubilarse ahora que se vence esta moratoria. Alternativas va a quedar por el momento la prestación para el adulto mayor, ¿sí? La PUAM, Ujú. esta pensión que es el 80% el valor, ¿no? Es un 80% la jubilación mínima. Lo que tiene de malo, de alguna manera, es que no se tienen en cuenta los aportes que uno tuvo, porque hay gente que, obvio, no va a llegar con los 30 años de aportes, o sea, estamos hablando de 243.000 personas que se van a quedar fuera, ¿no? No llegan con los 30 años de aportes, pero quizás tenían los 10 años en relación de dependencia que le permitía realizar el cálculo para el haber. Le Ujú. faltaban completar el resto. Bueno, lo que se había pensado en un momento era la posibilidad de hacer otro tipo de beneficio, un beneficio que fuera una prestación proporcional, pero finalmente tampoco prosperó. Sí se está esperando que a futuro pueda volver a darse. Ojalá que sí, porque bueno, justamente sabemos que está disponible la PUAM, pero hoy por hoy estamos hablando de una prestación que también es muy baja, como bien vos decías recién, es el 80% de un haber mínimo, que ahora en un ratito seguro repasamos los montos. Pero bueno, por ejemplo, ayer en el programa en vivo nos mandaron un mensajito por WhatsApp en el que nos preguntaban,
a fin de año, 31 de diciembre, esta persona cumple 65 años y cree que los aportes que tiene son muy, pero muy poquitos. Me dijo algo de 4 o 5 años de aportes como mucho. En ese caso, en base a lo que explicabas recién, no le queda otra que acceder a la PUAM. Y va a tener que acceder a la PUAM. La realidad es que previo a que le echaran a Mariano de los Heros como titular del ANSES, lo que se había dado a conocer era que se estaba buscando una reforma previsional, pero que finalmente no estaría este año, ¿no? Quizás pensaba para el año que viene. Entonces, esto el retiro proporcional o de algo en lo que, algún tipo de prestación en la que se tomen en cuenta los años que uno aportó, hay que esperar, ¿no? ¿Es posible que se dé? Es posible, sí. Bien. Es una posibilidad, se estuvo conversando hace tiempo, seguramente se vaya a dar. El tema es cuándo, ¿no? Y la posibilidad que uno tenga o no de esperar, porque quizás uno está en actividad, tiene la posibilidad de seguir trabajando, de seguir aportando, entonces en ese caso no habría ningún inconveniente. Quizás hay gente que no necesita la jubilación de manera urgente, pero hay gente que por temas de salud requiere de una ayuda, ¿no? Que hoy un complemento vendría a ser la jubilación. Sí, por supuesto. Entonces, en ese caso, como bien decía Semi, no le va a quedar más que acceder a la PUAM. O sea, acceder a la PUAM o ver si puede completar con la moratoria de la 24476 y si no, seguir aportando. Claro, que recordamos lo que dijiste hace un ratito, entonces te permite comprar hasta septiembre de 1993. Así es. Septiembre de 1993, sí. Bien. Hasta ahí se pueden comprar con la moratoria anterior que sigue vigente y casi que hay que decirlo en voz bajita, ¿no? Como para que no... Para que no le den de baja antes. Para que no le den de baja, tal cual. Claro, porque ya sabemos que es hasta el 23, no vaya a ser que mañana te digan, bueno, no está más. Justamente eso quería preguntarte también, ¿no? Porque hay, con las demoras que tiene muchas veces ANSES para otorgar los turnos, tengo entendido que hay muchísimas personas que quizás cumplen los requisitos, pueden acceder a la moratoria, tienen su documentación, pero sacando el turno quizás se los dieron después del 23 de marzo. ¿Qué va a pasar con esas personas? Telegrama gratuito de más de 30 palabras, ¿sí? Solicitando que le den el turno para antes del 23 de marzo. Bien. Porque si bien uno expresa la voluntad de querer jubilarse, y le dan una fecha a posteriori, la realidad es que uno ya ha pasado, ¿no? Cuando se trataba la ley base, si se discutía si se daba de baja o no se daba de baja esta moratoria, uno tenía el turno en ANSES, la ley seguía vigente porque en el Congreso no habían dicho le damos de baja a la moratoria y no los querían recibir. Entonces, telegrama o carta documento, ¿cuál es la diferencia? El dinero. Bien. Que una hay que pagar, la otra no. Lo envían a la ANSES de Córdoba 720, Buenos Aires, ¿sí? Esto es capital, y hay que pedir que el turno sea para antes del 23 de marzo, para salvaguardar un derecho que es constitucional, ¿sí? Bien. Lo pueden buscar en las redes, googlean, entran al Instagram de estudio.marcarian, ahí hay un modelo que ya estaba para aquella época, sirve también para presentarlo ahora, así para que ninguno se quede sin esa jubilación, sin la jubilación por moratoria que hoy está vigente y que no es culpa de uno que los turnos se estén dando para después de esa fecha, ¿no? No, porque totalmente. también depende del lugar. Me pasa que en San Isidro encuentro turnos y quizás para gente que vive en Parque Patricios, en Capital Federal, no hay turnos de acá al 15 de abril. Entonces, claro, depende muchísimo también del lugar. Queda clarísimo y me parece que viene bárbaro que tengas ahí el modelo, lo estamos mostrando, perdón, en pantalla, @estudio.marcarian, para que lo busquen y obviamente puedan seguir informándose también. Pero sí preguntarte, en el caso de que no envíen esta carta documento, con el objetivo de que les adelanten el turno, si quizás se acercan, van después del 23 de marzo y dicen, mira, a mí me aceptaron este turno por moratoria, por más de que ya le hayan dado de baja, ¿es posible que en ANSES los atiendan, les hagan el trámite igual o no van a tener chances de hacerlo? Habría que ver cómo resuelven los de ANSES. Vuelvo a insistir, tendrían que tomárselo, pero el 23 de marzo ya no hay más moratoria. Claro. Y el problema va a estar en que hay gente en el organismo previsional que ayuda, que trata de
de solucionarles la vida y los problemas a los jubilados Sí. o a los posibles jubilados, y hay quienes quizás no recibieron una capacitación, son nuevos, no entienden quizás del tema, y bueno, pasa, ¿no? Ha pasado no solamente con esto de los turnos, sino con gente que quiere ir y se quiere jubilar, y me he encontrado en casos en los que les compraban justamente esto que mencionaba recién, que les compraban aportes simultáneos. Ujú. Depende de la capacitación y la buena voluntad también y de las instrucciones, Ujú. que hay que decirlo, ¿no? Sí, porque Porque no siempre llegan. el que está operando y la gente que lo recibe, el ANSES también recibe órdenes de arriba, ¿no? Y si la orden es acá, no se jubila más nadie con moratoria después del 23 de marzo, va a estar complicado. Así Sí. que yo sí, vuelvo a insistir y recomiendo carta documento o telegrama gratuito. Bien, queda clarísimo, Flor, y te lo agradezco muchísimo. Ahora vamos a seguir repasando tema redes, por supuesto, y todo lo que charlábamos recién, pero nuevamente te lo agradezco mucho. Obviamente nos vemos la próxima, siempre más que invitada al programa, ya lo sabés, así Un que placer gracias, como espero que siempre. estés súper bien. Muchísimas gracias, Emi. Adiós, chau, chau.